gustaría comenzar en Juan 5:28. Vamos a hablar de la vida después de la muerte. Hemos hablado mucho del tema en Juan y en varios lugares, hablando de la vida eterna, hablando de la vida justa, la vida de Dios, que Dios nos enseña cómo vivir, nos llena de vida cuando andamos en la luz, como Él está en la luz. Ahora, leyendo en Juan, capítulo 5:28, habla... ¿San Juan o en Juan, sí. San Juan y otro Juan, ¿no? La primera de San Juan, no. El Evangelio de Juan, decimos. Sí, así es. En el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, ok. Como le dije, hemos estudiado bastante estos versículos antes. El 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Okay. Esta es una clase de vida. Es la vida espiritual que tenemos en Cristo. Cuando andamos en luz, andamos en justicia. Cuando oímos la palabra, ponemos en práctica, tenemos vida. Pero también adelante dice, en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, vendrá. Está hablando ahora el futuro. Vendrá hora. Dice, entonces, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta es otra forma de voz de Dios. Dice, vendrá hora cuando, dice, todos oirán. Otra vez es futuro, ¿verdad? No es la voz de Jesús ahora, pero es en el futuro. Otra voz de Jesús vendrá cuando, y la primera voz, no hay muchos que oyen la voz de Dios. Jesús predica, los discípulos predican, nosotros discípulos de Cristo predicamos y no hay muchos que nos oyen, ¿verdad? Pero en este caso todos oirán, Y dice, los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Hay dos clases de gente entonces. Dice, los que hicieron lo malo. ¿Cuál es primero? Lo bueno. Lo bueno, Dice, todos los que hicieron lo bueno saldrán, los que hicieron lo bueno, Entonces, es que hicieron algo, ¿verdad? No es que solamente creyeron, pero hicieron lo bueno, Dice, entonces, saldrán a, esto también es futuro, saldrán a resurrección de vida. Hay una resurrección que pertenece a la nueva vida. Hay vida y hay vida. Entonces, en esta clase, dice, resurrección significa levantarse de la muerte física. Ahora, resurrección de, entonces, la clase de resurrección que produce vida. Pero dice, los
que hicieron lo malo, Resurrección de condenación. otra vez dice saldrá. No, No. ¿Qué dice? nada más a resurrección de condenación. Ok, más los que... ok, nada más dice. Resurrección de condenación. Resurrección de... ¿Cómo se llama? Condenación. Condenación. Una vez más tenemos la palabra vida, no en el sentido físico, pero otra vez espiritual, ¿verdad? Porque el contraste es condenación y vida. Uno que está condenado no saldrá a resurrección de vida. Entonces, en vez de vida, sí, resurrección significa levantarse de la muerte. Va a resucitar, pero... Va a resucitar, resucitar, pero ¿para qué? Para sufrir. Para que Dios le condene. Okay. Es muy simple, pero yo sé que no todos quieren verlo. A veces, es que aquí está la verdad y la gente siempre mueve la cara y no quiere verlo. Y tenemos que agarrar la mejilla y hacerle mirar, ¿verdad? Adelante, que lo mira. Okay. Aquí está la enseñanza que tenemos. Ahora, vamos leyendo de Mateo capítulo 10. En este caso, el Señor envía a los 12 apóstoles a predicar el mensaje que él y antes de él Juan el Bautista predicaba, llamando a todos a que vinieran al arrepentimiento, ¿verdad? Porque el reino de Dios se ha acercado, dice. Entonces, dice en Mateo 10, el versículo 28, será el versículo clave, porque su trabajo sería, pues, miren lo que dice el 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los padres harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Okay. Los harán morir, pero serán salvos. Imagínense. Dice, le van a hacer morir. No pensamos en morir como salvo, ¿verdad? Pero, ¿de qué habla? Harán morir, pero serán salvos. ¿Significa qué? Habrá resurrección de vida. La segunda. Pero ese contexto de evangelismo, como en el himno que acabamos de cantar, hablando de buscar obreros para la labor, ¿cuál labor? Después de evangelizar, ¿verdad? De predicar el evangelio, pero cuando lo hacemos es difícil porque tantas veces la gente no quiere escuchar. Cada uno tiene sus cosas para hacer, sus pecados que no quieren dejar para atrás. Entonces usted les llama a arrepentimiento y se ofenden, ¿verdad? Estoy bien, no me moleste, no me diga que estoy mal porque estoy bien, pero andan en pecado, conforme a lo que Jesús enseña. Entonces se enojan y aborrecen al mensajero. Pero ¿a quién no quieren? ¿A quién aborrecen de verdad? A Cristo, a Dios. A Cristo Jesús, a Dios. Entonces es Dios que aborrecen, pero ¿pueden ellos pegar la mejilla de Dios? No. Entonces, ¿a quiénes pegan?
A nosotros. A nosotros, ok. Entonces, así es la vida, nos dice. Ok, ahora el versículo 26. Así que, ok, entonces, por lo tanto, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si es bueno y correcto, el hombre justo lo hará, sea lo que sea. Y si no hubiera resurrección, si no hubiera nada de resucitar de la tumba y vivir para siempre con Dios, si no fuera eso, ¿pudiéramos tener suficiente motivo para hablar la verdad? Pues tal vez sí. Nada más porque es correcto. Porque si fuera así, vivimos aquí en esta vida conforme a la voluntad de Dios, porque así Dios nos hizo, y si Dios no nos dio un alma eterna, si Dios no nos había dado la capacidad de vivir para siempre, nada más esta vida sola, ¿sería posible andar justo? Claro que sí. Pero tenemos aún más motivo para hacer lo que es bueno y rescatar a los que andan en tinieblas, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos también esta promesa, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, dice, mas el alma no pueden matar. Okay. Piensen eso. Dice, pueden matar el cuerpo. Okay. Pueden matar el cuerpo. Muy bien. Así pueden, ¿verdad? Pero no pueden. Okay. ¿Qué es lo que no pueden? Destruir el alma. Okay. Matar el No pueden matar, dice, matar o destruir. Matar, ¿verdad? Mas el alma no pueden matar. Okay. Mas el alma no pueden el alma matar. Okay. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el alma y el cuerpo? El alma nunca muere, El alma ni no para muere. ni para vida ni para condenación. Es muy importante entender eso. Tenemos iglesias hoy materialistas que dicen que todo lo que tenemos es físico. Y dicen que la palabra alma pertenece a lo físico. Y la verdad, hermanos, es que la palabra puede significar eso. La palabra alma de la lengua original se usa a veces de lo físico. Nuestra palabra físico es del griego que encontramos aquí, lo físico. El griego es psíquico. Entonces, en vez de tiene la P, pero no suena. Entonces es PS, ¿ok? Y lo mismo, lo físico en el griego tiene PH y suena como F, pero es la misma palabra. Pero esta palabra en el griego tiene doble sentido.
Y ahora Cristo nos da la definición en el versículo mismo. Porque si se refiere a la vida de uno que se muere, ¿puede el hombre matar? Sí. Sí puede. Entonces, no se refiere a lo físico, lo psíquico, habla del alma de otra manera porque los hombres no pueden matar el alma. Okay. Yo sé que es obvio en la traducción, pero hay gente que argumenta, que niega, como los saduceos, que creen igual a los saduceos. Dicen que cuando uno se muere es como el perrito. Esto es todo, se acabó. No hay nada. Si Dios quiere levantarnos de la muerte, tiene que crear de nuevo todo lo del hombre. El hombre que no existe, Dios de nuevo decide hacer otra copia, como un clon. ¿Saben lo que es un clon, verdad? Hermanos, ¿es un clon la misma cosa como el original? No. Un clon es como gemelo. Si tenemos dos gemelos, ¿son la misma persona? No, son dos personas. ¿Ok? Aunque sean idénticos, son diferentes personas. No, la Biblia dice que Dios nos resucita. Dios nos da nueva vida. Entonces, esto nos ayuda a entender todos los textos que hablan del juicio de Dios y el día de la venida de Cristo. Vamos a pensar un poco en el concepto de la venida, porque cuando Juan 5:28 habla de la venida de Jesús de alguna manera, dice, con la voz de Jesús, todos los que están en los sepulcros oirán y, dice, saldrán a resurrección de una. Ok. Entonces, vamos a leer de Mateo 25. Mateo 25 es una parábola del juicio final, comenzando en el versículo 31. En este caso es el concepto del trono de juicio. Ok, muy bien. Juicio, como se implica en Juan 5:28. Habrá los que habían hecho lo malo, los que habían hecho lo bueno. ¿Quién es que decide cuál es cuál? Pues es Dios, de su trono que le juzga, ahora por medio de Cristo Jesús. Okay. Mateo 25, comenzando en 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ok. Cuando el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Se llama Hijo de Dios, también se llama Hijo de Hombre. ¿Por qué? Es Dios en la carne. La palabra Hijo de Hombre también se refiere al Mesías, al ungido, el escogido de Dios. Ok, cuando dice el Hijo del Hombre venga en su gloria. En otros textos vamos a ver, vendrá Jesús en gloria, en las nubes, con los ángeles, habrá trompeta, voz de mando, voz de Cristo, voz de mando, trompeta, pero esto anunciando el día del juicio final. Pero cuando venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria. Ok. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, serán reunidas delante de él todas las naciones. Reunidas. Todas las naciones. Cuando habla así, Jesús habla a los judíos, porque todavía no ha muerto. Todavía está predicando a los judíos, a los israelitas allá. Pero en este caso, cuando habla del juicio final, habla de toda la nación. La palabra gentiles, tenían ellos una división entre judíos y gentiles. Y la palabra gentiles significa todas las naciones. ¿Okay? O gentiles, naciones, las naciones. Porque Israel fue la nación de Dios y todos los demás eran las naciones, los gentiles. Ahora, la pregunta es, ¿era Israel una de las naciones? Pues sí. Entonces podemos, obviamente aquí, Jesús juzgó a Israel también. Entonces abarca Israel todas las naciones en este versículo. Y dice, apartará a los unos de los otros. ¿Okay? El juicio de Dios siempre hace esto. Cuando Jesús juzgaba, dice en Juan, el Padre entregó todo juicio en las manos de Jesús. Y cuando Él predicaba el arrepentimiento, esto implica, hay que arrepentirse de algo. ¿Y de qué? De sus pecados. Cuando uno dice pecado, entonces condena el pecado. Aparta al pecador del justo. Y llama al pecador que se arrepienta para que él también sea parte de los justos. Es división entre pecadores y justos. Pero algunos huyeron y otros no huyeron. Ahora tenemos la imagen cuando Él venga en su gloria, está sentado en su trono de gloria, están reunidas todas las naciones, dice, y se apartan. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Yo pensaba que estaba Él hablando de juzgar a los hombres, pero ahora dice ovejas y cabritos. ¿Por qué va a juzgar a los cabritos? ¿Qué habían hecho los cabritos? Los cabritos son los malos. Ok. Los cabritos es una metáfora, ¿verdad? Cabritos y ovejas. ¿Cuáles son los buenos y cuáles los malos? Pues las ovejas son las buenas porque son las que siguen al pastor. Okay. Eso es el punto, ¿verdad? Y los cabritos son los que se van al monte. Cristo es el buen pastor. Los que siguen a Él son las ovejas que siguen a su pastor. ¿Y cabritos qué hacen ellos? Pobrecitos, se van ellos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Y los
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriente y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Okay. Por mucho tiempo estaba yo luchando para entender de todas las leyes de Dios. No hay ninguna ley que se menciona aquí, sino una, ¿verdad? ¿Y por qué? Podemos imaginar, ¿esta ley es cuál? Es la ley de la misericordia. Okay. ¿Se acuerda cuando alguien preguntó a Jesús, ¿cuál es la ley de Dios? La cual es mayor que todas las leyes. ¿Cuál fue? Amarás al prójimo como a ti mismo. Okay. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, etcétera, etcétera. Y la segunda, Amarás al prójimo. amar a su prójimo como a sí mismo. Okay. Amar al prójimo, dice de eso, es el fundamento de toda la ley. Toda la ley se basa. Y lo que tenemos en este juicio es un resumen de toda la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere justicia. ¿Cuál es? Justicia es nada más hacer lo que debemos hacer, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que amemos a Él, que amemos el uno al otro. Eso es todo. Toda ley se basa en eso. Entonces, uno que aprende a tener misericordia para con su hermano, expresa básicamente todo, ¿verdad? Uno que tiene este carácter de ayudar al hambriento, de visitar al encarcelado, o visitar al enfermo, ¿está esta clase de hombre dispuesto a hurtar? No. ¿Está dispuesto a mentir, engañar? No. El hurtar y mentir es abusar del otro, es abuso. Al contrario, la misericordia no permite que yo fuera ladrón o mentiroso o adúltero. El adulterio es lo mismo. ¿Qué es lo que el hombre no puede, el hombre que ama a su prójimo, no puede cometer el adulterio? ¿Por qué? Porque si es hombre, la mujer es pecado contra ella y es pecado contra su esposo. Al mismo tiempo, usted mismo peca contra su propio cuerpo. Uno no puede amar de verdad a esta persona y cometer este pecado. Y todo pecado es así. Entonces, en estas preguntas, o cuando no son preguntas, pero declaraciones de las normas del juicio de Cristo, dice, tuve hambre y me diste de comer. Y dice a ellos, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Qué dijo Jesús? Cuando dice, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, el segundo motivo, hay dos motivos aquí. Uno es de amar al prójimo, el otro dice, a mí lo hiciste.
¿Por qué amamos al prójimo? Porque amamos a Dios. ¿Okay? Entonces, amar a Dios nos da motivo para amar al prójimo. Cuando Dios nos juzga, nos juzgará conforme a nuestra forma de vivir aquí en la tierra. El amor a Dios, la fidelidad a Él, cumpliendo todo lo que Él quiere, cumpliendo todo lo que Él manda en cuanto al culto a Dios y también conforme a lo que hacemos el uno al otro. Porque si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo, al hermano. Vamos a darle de comer si tiene hambre. Vamos a servirle si está enfermo. No me conviene, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no puedo ayudarle. Si debe, ¿verdad? Si podemos ayudarle al hermano que está enfermo, ¿cómo puedo yo darle la espalda? ¿Cómo puedo yo volver para atrás y dejarlo así, solo, en su enfermedad? Está perseguido. Ahí este hermano predicó el evangelio, fue fiel, fue justo. Ahora todo el mundo le está atacando. ¿Y qué hago yo? Voy a correr. Lo voy a abandonar, no quiero estar cerca de él, porque mire, los que están cerca de él también lo van a perseguir a él, ¿verdad? ¿Puedo yo hacer eso? No puedo abandonar. Está encarcelado, ¿qué hago yo? Yo lo visito. Yo lo traigo comida, lo que le falta. Cuando Pablo estaba encarcelado, menciona en sus cartas varios hermanos que venían para visitarlo. Dice que eran ministros de Dios para mí. Ellos eran siervos de Dios, pero siervos de Pablo, porque estaba él sufriendo en la cárcel. Entonces, la fidelidad de los hermanos al encarcelado refleja lo que encontramos aquí en el juicio de Cristo. Este es el gran problema. La prueba es de confesar o negar. Lee conmigo Mateo 10, 32. Mateo 10. Otra vez, y después de hablar de no temer a los que matan el cuerpo, en el 31 dice, así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que negarle a Él. Eso cuando Pablo estaba en la cárcel, escribió una carta a Timoteo, dice, no tengas vergüenza de mí. No tengas vergüenza de mis cadenas. Okay. ¿Has visto a alguien en la cárcel? ¿Ha tenido esta experiencia? Es un poco, ¿cómo se llama? Le hace nervioso, ¿verdad? Entrar. Le abren la puerta, ¿verdad? Con llave y le encierran a usted con el encarcelado para visitarle a él. Y todo el contexto es vergonzoso. Sea inocente o sea culpable, no importa. Es un lugar de mucha vergüenza, de reproche. Entonces, uno que le visita también comparte con algo de la vergüenza y del reproche que hay al visitarlo. Y tristeza también. ¿Perdón? Y tristeza. Y de verlos tristeza. ahí como Sí. animales. No es muy divertido, ¿verdad? No. No hay mucha fiesta, ¿verdad? Algo medio difícil. Sí, muy difícil. Cuando me llaman, yo voy. Yo les visito allá en la cárcel. Cuando me permiten, tenemos estudios bíblicos allá. Yo he estudiado la Biblia en la cárcel con varios prisioneros. No muchos, pero un hombre allá en Florida me envió un mensaje que quería estudiar la Biblia con alguien. Y él fue uno de ellos que tenía la cadena por vida, porque había matado a alguien, fue asesino. Y nunca tenía esperanza de salir. Pero
Entonces estaba en seguridad, ¿cómo se llama? Máxima. Seguridad. Máxima, ¿verdad? Máxima Sí, seguridad. seguridad. Todo bien encerrado era del Estado, no del condado, de la casa, era de prisión, ¿verdad? Este lugar muy grande. Pero la verdad es que lo hacemos porque de misericordia, de amar al alma del hombre, como Dios quiere que hagamos, que amemos a Él. Entonces, confesar al Padre es de aceptar la vergüenza que viene de confesar a Cristo. Cuando todo el mundo está en contra a Él. Muy bien. Vamos a Apocalipsis ahora para ver otra imagen del trono de juicio, el trono de gloria, dice. El trono de gloria. Apocalipsis capítulo 20. Ahora leyendo versículo 11. 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué será esta figura? Delante del cual, sí, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Qué clase de persona fue? Dice, delante del cual huyeron. ¿Por qué huyeron? ¿Qué la implicación es que? Miedo. Okay. Esto habla de la dignidad, del poder, del dominio. Entonces, huyeron. La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Okay. Los muertos. Ya hemos visto en Juan 5, buenos y malos, ¿verdad? Aquí dice, otra vez, los grandes y pequeños. Muy bien, grandes y pequeños. ¿Qué implica eso? Grandes y pequeños. ¿Quiénes saben? De los altos y los enanitos. Okay. Se está hablando de gente adulta y niños. Okay. Hay gente de poder o de dinero o de alta clase, de respeto, de dignidad. Le llaman, estos son los grandes. Okay. Los reyes, los gobernadores. Los pequeños son los pobres. Y los pequeños son los pobres, los débiles. Nosotros. Nosotros. Somos pobres. Muy bien. Ahora nosotros estamos ahí abajo. Los grandes y los pequeños, los enanitos somos nosotros. Como los reyes que son los grandes. Sí. Okay. Dice entonces, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? De la vida. Pues dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora vamos leyendo de Juan 12, perdón. Juan 12, versículo 47. Juan 12, 47. Dice,
al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por a mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Okay? La vida eterna es que el mandamiento de Cristo, porque es de Dios. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pero dice, entonces, la palabra que he hablado, en 48, ella le juzgará en el día postrero. Ahora estamos en el día postrero, hay libros que se abren y son los libros de la palabra de Cristo, ¿verdad? Porque Él es juez. Él está sentado en el trono de gloria. Cuando venga el Hijo del Hombre, en su gloria, está sentado en su trono de gloria, nos juzgará conforme a sus palabras. Me está tocando. Voy a seguir leyendo un poco. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Okay. Lo que dijo también Mateo 25, ¿verdad? Cada uno juzgado según sus obras. ¿Cuáles? Todas las personas, todos los que estaban en el sepulcro. Hades es otra palabra para la región de los muertos. El Hades habla del lugar de las almas, ¿okay? No de los cuerpos, pero los cuerpos se unen con la resurrección, tendrán cuerpos, pero el Hades es el lugar de las almas. Saldrán las almas. Dios les va a dar cuerpos eternos. ¿Okay? Entonces nos va a juzgar. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, entendemos el concepto del libro de la vida. ¿La vida es qué? La vida son los vivos, pero vivos en el sentido de la vida de Dios. El mandamiento de Dios es la vida eterna. Los que oyen, los que obedecen, recibirán la vida. ¿Okay? ¿Quiénes son? Dios les escribe en su libro. Los nombres son escritos en el libro de la vida. Así. Parece que los que no se hayan inscrito en el libro de la vida es que van a ser lanzados, dice. Okay. No soy gran contador para mantenerlo, soy malo. Pero Dios es buen contador. No falla nada. Cada detalle de cada vida Él sabe. Y sin el perdón de Cristo no hay vida. Cristo nos da vida porque nos perdona. En el bautismo nos perdona el pecado y cuando andamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Pero también debemos de andar en la luz para vivamos. ¿Quiénes son? Dios mantiene la cuenta, nos juzga conforme o según las obras de cada uno. Muy bien. Ya hemos hablado, hermanos, de la cuestión del juicio final, el trono de Dios. Hay mucho detalle más que nos ayuda a comprender aquel entonces. Tenemos, por ejemplo, la primera a los Corintios que habla de la naturaleza de la resurrección.
y cómo será el fin. El capítulo 15 es un poco largo el capítulo, pero todo el capítulo se dedica, son como que 58 versículos, pero todo se dedica a esta cuestión de la resurrección del cuerpo. Entonces, 1 Corintios, el capítulo 15, vamos a fijarnos mayormente en la última parte del estudio. 1 Corintios, el capítulo 15, nos dice, para comenzar, los primeros versículos hablan del Evangelio y cómo se predicaba. Dice, del 1 al 1 y 2, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque ciertamente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, del 1 al 4, tenemos lo que se llama el Evangelio. El Evangelio, entonces, es el mensaje que habla de la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección de Cristo el tercer día. Sigue hablando entonces de los testigos, el versículo 5, y apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más que 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Hermanos, esto se escribe como historia, no es fantasía, esto fue historia. En cierto día en la historia de la tierra, anduvo aquí en la tierra Jesucristo, Jesús de Nazaret, y después de andar enseñando y haciendo sus maravillas 3 años, fue crucificado, clavado a la cruz, lo sepultó, y el tercer día resucitó y apareció por 40 días a los testigos que Dios había escogido de antemano. Testigos competentes para dar testimonio en cualquier corte del mundo para confirmar todo esto pasó, como dijo. Ahora, hay gente que duda la resurrección del cuerpo. Y este capítulo enfrenta los argumentos que se hacen. No voy a leer todo, pero déjame comenzar leyendo ahora en el versículo 50. Ahora, en el capítulo 15, 50 en adelante. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ok, dice la carne y la sangre. Ok, es nosotros, ¿verdad? Tenemos carne y sangre, y cuando perdimos la sangre no hay vida. Cuando el corazón no funciona, la sangre no se mueve en el cuerpo, y el cuerpo perece, se muere y vuelve al polvo. Esta carne y sangre no puede
heredar el reino de Dios. Aquí describe el reino de Dios como, en este caso, el cielo. Entendemos que en las enseñanzas de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios, describe la iglesia aquí en la tierra. Y sí, podemos heredar aquel reino en ese sentido de andar aquí, pero esta vida es una muy pequeña parte del plan de Dios. La verdad es que andamos aquí y nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, aunque estamos aquí en la tierra, en el reino de Dios, Filipenses 3:20 habla de la realidad de esta relación. Filipenses 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿okay? Aunque estamos aquí en la tierra, carne y sangre, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Okay? Ciudadanía está en los cielos. Okay. Ahora tenemos un problema. Aquí está la ciudadanía. Okay. Pero la carne y sangre no puede ir aquí. No puede. No podemos ir con este cuerpo que tenemos aquí en la tierra. Entonces, tenemos que morir o tenemos que ser transformados en otra forma. Entonces volvemos, pues déjame seguir leyendo. Entonces, el cual transformará el cuerpo de la humillación, ¿ok? Versículo 21. Tiene que transformar nuestra cuerpo. No dice cuerpo, ¿verdad? Sí, nuestro cuerpo, pero se llama de humillación. ¿Por qué dice humillación? Porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Entonces es este cuerpo de humillación. Tiene que perecer. Cada año estamos más envejecidos, más y más débiles, más y más corruptos. Fui la semana pasada, yo vi un examen de la arqueología acerca de la tumba de David. ¿Okay? El rey de David, el héroe, el autor de los salmos, con mucho honor. Pero ¿qué pasó con su cuerpo? Se murió, lo sepultaron en la tumba de David. Y se menciona en Hechos 2, cuando Dios formó la iglesia, los hermanos allá sabían dónde estaba la tumba de David. Y tenía sus huesos en la tumba. Pero hoy no hay huesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los huesos de David? ¿Se acaban los huesos? Sí, no. Pues están, quién sabe dónde, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el cuerpo? Ya está polvo y huesos y nada. Hermanos, eso es humillación. Porque los huesos de David merecen honor, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero no tendrá, este cuerpo no tendrá honor aquí en esta tierra. No tendrá. No puede heredar el reino de Dios. Entonces,
Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿La gloria de quién? De Jesús, ¿verdad? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, tristemente, cada uno de nosotros que está aquí, cada uno, vamos a morir. Si Dios no viene antes, si Jesús no viene, entonces vamos, y no sabemos cuándo, pero esto es la realidad. Sea grande o pequeño, somos pequeños, muy bien, pero vamos a morir. Y si somos grandes, ¿qué? ¿Nunca vamos a morir? También. También los grandes van a morir. Será una humillación para los billonarios del mundo. Billonarios. Los poderosos, los reyes, los gobernadores, los tiranos y los buenos. Pero todos van a morir. Ahora, volvemos a 1 Corintios, el capítulo 15. Y dice, en el versículo 51, ahora, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ok? Transformados, dice, y también dice, resucitados, incorruptibles. Ahora, incorruptibles. ¿Tendremos carne y sangre? No, porque es la sangre y carne que se corrompe. Pero tendremos cuerpo, pero será cuerpo glorioso. Pero incorruptibles, porque la carne y sangre no puede heredar el cielo. Cuando tenemos el cuerpo incorruptible, podemos heredar el cielo, donde está nuestra ciudadanía. Entonces dice, esta transformación pasará en ¿cuánto tiempo? Dice, un momento. ¿Cuán largo es un momento? Un abrir y cerrar de ojos. Un cerrar y abrir de los Como ojos. cierra los ojos y lo abre. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Son de segundos. En un instante, en un momento, dice, todo será cambiado. 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces tenemos la inmortalidad. Es otra palabra. Corrupción, pensamos en lo que pasa con el tiempo, con el cuerpo, o cualquier cosa que vive, ¿verdad? Corrupción. Saqué algunos tomatillos, tomatillo, no tomatillo, es chiquito, como de cereza. Okay. Los tengo allá en el solar. Y les puse en un plato. Y les quedé y no comimos a tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a corromperse y el líquido salía y comenzó a oler feo. Y no pude comerlo. Mire, así es el cuerpo. Todo lo que vive hoy.
Pero inmortalidad, tenemos cuerpos mortales porque se mueren. Inmortalidad es que nunca se muere. Esta es la definición de la palabra. El 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? No es en vano porque Dios nos va a dar su premio y nos va a dar en el cielo. Entonces, queremos estudiar un poco Lucas 16, si podemos. Lucas 16 es otro estudio. Dios, el Hijo de Dios nos da una vista de cómo será la vida. ¿Quién sabrá? Pues de dónde salió Jesús del cielo. Jesús sabe algo del mundo invisible que nosotros no. Entonces, en Lucas 16, comienza en el versículo 19, creo. Ok. Déjenme buscarlo. ¿Es Enrico Lázaro, no? ¿Perdón? ¿Enrico Lázaro es el 19? Sí, eso es, ajá. Es la historia de un hombre que se llamaba Lázaro. Ok. Esto habla de un hombre, se llama Lázaro, el otro es el rico. ¿Cómo se llama el rico? Que no importa su nombre, ¿verdad? Más es un rico. Aunque ¿quién fue el grande? ¿Quién fue el pequeño? Este rico fue el grande, pero no tenía nombre. Sí tenía nombre, pero ¿qué importa? Dios no registró su nombre, no hay memoria de él. Pero sí hay memoria de Lázaro. Ok. Dice mendigo, ¿verdad? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ok, murió el mendigo y aparentemente fue un mendigo justo. Ok. ¿Por qué mendigo? ¿Por qué son hombres mendigos a veces? Mendigo. No tienen casa. Ok, perdón. No tienen casa. No tienen casa. Mendigan lo necesario. Tal vez no puede trabajar porque no puede trabajar. Tal vez una herida, una enfermedad, un accidente. Está trabajando muy bien y tiene un accidente. ¿Y qué pasaría usted, hermano? Si tuviera un accidente y perdió un brazo
o dos brazos, o no podía usar sus brazos. ¿Qué trabajo hacía? Pues yo creo que pues, ya no pueden hacer nada más que mendigar, ¿verdad? Tratar. O sea, que uno tiene hijo, aunque tiene, pero muchas veces no quedan a los padres, pues ya uno tiene que mendigar en la calle, ¿no? Pedir, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Sí. Seríamos, si pues, perdiéramos el uso de las piernas, sin poder caminar. Entonces, y ellos tenían muchas enfermedades, así que dejaban al hombre paralítico, inválido, no podía trabajar. Uno que no puede trabajar, no puede ganar dinero para comprar el pan. Si no puede comprar el pan, ¿qué hay que hacer? Pedir, ¿verdad? Pedir. Pedir. Mendigar. Al gobierno. Ok, la pregunta es, ¿fue el hombre mendigo por ser perezoso? No. Porque fue falta de inteligencia. No. Era extremadamente malo. No. Pues aparentemente no. Fue un hombre justo y bueno. Entonces Lázaro se murió y dice, ¿qué pasó? Aconteció de que fue llevado por los ángeles, Del seno de Abraham. al seno de Abraham. ¿Es esto real? ¿Será posible eso? ¿Tienen los ángeles de Dios este trabajo? Pues aparentemente que sí, ¿verdad? Porque los ángeles están bien interesados en lo que pasa aquí en la tierra. Son los mensajeros de Dios, son los ayudantes. Dice Hebreos 1:13, si quiere leer conmigo, Hebreos capítulo 14, perdón. Hebreos 1:14. Voy a leer los dos. 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles, ¿qué tienen de trabajo? Dice, son espíritus ministradores. ¿Qué significa eso? Ministradores. Trabajadores para Dios. Dice, enviados por Dios. ¿Enviados por qué? Por Dios, ¿verdad? Enviados para servicio a favor de ¿quiénes? Los que serán herederos de la salvación. Herederos. Lo llevaron a Lázaro a su herencia. Fue heredero de la salvación. Su servicio es de llevar, es una parte, ¿verdad? También ayudan en la vida diaria los ángeles, ayudan a los herederos de la salvación. Entonces, esto es una parte de la imagen que tenemos en toda la Biblia de la muerte del justo. Dice, también dice, y lo fue llevado al seno de Abraham. Para el israelita, ¿quién fue Abraham? Este fue su padre. El padre de toda la nación. Todos descendieron de Abraham. Él fue el padre de toda la raza, toda la nación, por 2000 años. Ahora nosotros, Gálatas 3,
capítulo 3, versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿quiénes van al seno de Abraham? Todos los cristianos. Dice, no importa la raza, no importa la lengua, la estación de la vida, libre, esclavo, hombre, mujer, somos de Abraham. Si somos de Cristo, somos de Abraham. Entonces, lo llevaron los ángeles a el padre de la promesa. Somos herederos de él. ¿Ok? Dice, murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué pasó con el rico? Se murió. ¿Ok? Y su cuerpo se sepultó. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Lázaro? ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué importa? ¿Qué pasó con el cuerpo de la humillación de su... Toda la vida fue una vida de humillación del mendigo. Se murió y su cuerpo lo echaron, quién sabe dónde, ¿verdad? Entonces, sepultaron al rico, pero ¿qué pasó con el alma? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Okay. Está en el Hades. El Hades es un término general, hablando de la muerte. Okay. Entonces, el rico está en el Hades con los muertos, pero en el Hades dice, alzó sus ojos estando en tormentos. Y dice, describe su tormento, dice el 24. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Atormentado en esta llama. Okay. Entonces, ¿por qué está atormentado? Está en un lugar de una llama, es que fuego, ¿verdad? Okay. Una llama de fuego. Entonces, atormentado. Si queremos un poco de agua, es porque tenemos sed, ¿verdad? Y la imagen es que uno que está en el calor del día y trabaja duro en el calor, como ahora en julio, y suda mucho y la boca sale muy, muy seca y estamos buscando un poco de agua. No, piensa que una sola gota podía refrescarle. Muy bien, dice. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Otra vez dice atormentado. Tormentos, atormentado, 2 veces dice. Además de todo esto, una gran cima
está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar aquí. Una vez más tenemos el concepto de una división. Okay. Hay una división aquí, una gran cima, una cima, sí, ¿cómo será? Montaña, una barrera. Una barrera, una distancia, un vacío. Dios separa las ovejas de los cabritos. ¿Se acuerdan? Es más o menos como los que están presos, hermano, que no pueden salir, ¿verdad? Tiene una barrera Sí, que ajá. los que están afuera, el que está adentro quisiera salir, pero no puede, el que No está puede adentro salir. quisiera abrazar a su familiar, tampoco Están puede. encarcelados. No, Porque está en la barrera que los divide, que los separa. Así. Más o menos es un Ajá. símbolo. ¿verdad? Es la imagen. Yo sé que el Señor está luchando para ayudarnos a entender algo del mundo invisible, del mundo que no podemos imaginar. Pero nos ayuda, nos acomoda los límites que tenemos para entender el mundo después de la muerte. Entonces, así habla. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le invites a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Por cuarta vez dice, este lugar de tormento, 4 veces dice, tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es como ahorita, ¿verdad? No podemos poner una excusa después, porque pues, ¿me entiendes? No hay Sí. excusa. No va a haber excusa. Es la realidad. Si uno oye a Jesucristo mismo, volvió de la muerte, ¿verdad? De salvación. Ok. Y delante de muchos, que hasta 500 testigos, y presentan el testimonio. Si no oyen a la Biblia, no oirán. Si uno viniera, imagínense, Lázaro, el mendigo, lleno de llagas, viniera, no sería suficiente. No. Y vino Cristo y la gente, ya ves cómo andan ahí. Ese es el punto. La gente no cree. Exactamente. Ni aún Cristo, el Hijo de Dios. Cristo y la gente cómo sigue secuestrando, violando, matando. Así es. ¿Y no crees? Y lo mataron ¿Y la también. mataron? Lo Si mataron. le hablamos a la gente y no quieren escuchar. ¿No quieren? No Hermanos, quieren creer. que Dios les bendiga ricamente, que tengan buena semana. Gracias a todos por haber venido. Gracias, hermano. Seguiremos adelante, ¿ok? Hermano.